Revisando mi calendario, la Tercera Guerra Mundial está programada para 2027, pero podría ocurrir mañana por accidente. Tal vez un barco pesquero se pierda. Tal vez un misil caiga donde no debería. O alguien decide que no le gusta cómo está un mapa dibujado. La chispa es Taiwán, la isla que todos olvidaron hasta que se convirtió en el punto más candente del mundo. Xi Jinping quiere que su ejército esté listo para invadir, aunque le salga mal. Al restaurar el orden, ¿qué importa algo de caos global? Hoy vamos a ver por qué China no puede permitirse invadir a la pequeña nación. Si te gustan estos videos, suscríbete antes de que mi autoestima se hunda como el mar muerto. Empecemos con el mapa. China se llamó el Reino del Medio, centro de la civilización, y su geografía lo respaldaba. Su fértil corazón era una fábrica de arroz, generando comida y personas, pero tenía una desventaja. Los arrozales quedaban expuestos ante los invasores que llegaban galopando desde la interminable estepa euroasiática que va de Europa a Manchuria. Por suerte, China tenía una armadura incorporada. La cordillera del Hindu Kush protegía un flanco, mientras que su costa servía como un portero acuático de 14.500 kilómetros o 9.000 millas de litoral. Si no sabes nadar, no entras. Mientras la estepa estuviera protegida, China dormía tranquila, pero la historia cambió eso. La estepa está tranquila y el portero ya no es tan fuerte ni tan temible. En 1949, China decidió que se veía bien de rojo y se volvió comunista, así que Washington ideó la estrategia de la cadena de islas. 3 líneas defensivas tendidas a lo largo del Pacífico como cables trampa. La primera cadena, la más importante, iba de Japón a Indonesia y cercaba la costa de China como una llave de estrangulamiento. Pero solo existía porque los comunistas no ganaron la guerra civil tan limpiamente como querían. Sus enemigos, los nacionalistas, no fueron eliminados y se refugiaron en Taiwán y otras islas cercanas. Y como toda buena startup, necesitaba un nombre llamativo, así que se rebautizó como República de China. Nuevo territorio, un nombre llamativo y un nuevo gobierno. Y hoy en día, es una democracia multipartidista que supervisa una economía vibrante. Para cualquiera que lo vea desde afuera, camina, habla y actúa como un país. Al menos esa es la idea. Muy pocos países reconocen oficialmente a Taiwán, y está excluido de grupos como la Organización de las Naciones Unidas. En público, todos asienten diciendo que es parte de la China comunista. A puerta cerrada abundan guiños, apretones de manos, acuerdos discretos, lazos secretos y oficinas similares a embajadas, aunque no lo son. Ese acto de equilibrio importa, porque si Pekín interviene, no parecerá que China está recuperando China. Parecerá una invasión directa, y el mundo ha prometido responder. Es complicado, y de eso se trata. A Pekín le gusta lo complicado. La autonomía de Taiwán es algo que China no puede dejar de acechar, revisando sus redes sociales a las 3 de la mañana. Y sí, todos hemos estado ahí. China hoy es el segundo país más rico, pero en 1949 estaba totalmente derrotada. Esta nación, antes el imperio más rico, quedó tan insignificante que su guerra civil, con millones de muertos, apenas fue notada en el extranjero. Beijing llama a ese periodo el siglo de la humillación, 100 años de ser humillados por potencias extranjeras. Sin embargo, el Partido Comunista jura que todo eso terminó en 1949. Claro, Taiwán todavía está justo frente a la costa, un recordatorio de los asuntos pendientes de Beijing. El Partido Comunista ha intentado apoderarse de ella antes, y cada vez Estados Unidos los ha hecho retroceder. Para Washington era contención. Para Beijing era sal en la herida, recordatorio. Después de 1949, los extranjeros aún podían negarse a China en su territorio. Pero la gente de Taiwán no lo ve así. Para ellos no son chinos, son taiwaneses y quieren seguir siéndolo. El 63.4% se identifica como solo taiwanés y solo el 2% como chino. El resto solo se encoge de hombros y pregunta, ¿por qué me lo dices? Solo el 7% apoyó la unificación con la República Popular China, tan popular como la piña en la pizza. El lazo de Taiwán con el continente se perdió. No declararán la independencia, no por lealtad, sino por miedo a la ira de Pekín. Ha sido así por décadas, pero nada permanece igual para siempre. China no se ha rendido, y para 2027 tiene muchos más juguetes con los que jugar. Y como un niño pequeño gruñón, Pekín no tiene ningún interés en compartir. Si Pekín quiere culpar a alguien por el desastre en el estrecho de Taiwán, puede empezar mirando los retratos de Mao en la pared. Él prometió la gloria del comunismo. Lo que él entregó fue más letal para China que todo el siglo de humillación.
45 millones de personas murieron en el Gran Salto Adelante. Millones más murieron en la Revolución Cultural de Mao. Nadie sabe realmente cuántos. Para cuando finalmente dejó de matar a otros y murió él mismo, en 1976, China estaba hecha un desastre. Antes el imperio más rico del mundo cayó a ser de los más pobres, con una economía solo del 2% del tamaño de la de Estados Unidos. Era 10 veces menor que la de Brasil. Difícilmente era el tipo de potencia que podría llevar a cabo una invasión anfibia contra una isla respaldada por Occidente. Las cosas solo empezaron a cambiar cuando Mao finalmente falleció. El partido seguía elogiándolo en público, pero tras bambalinas era como ese tío al que nunca invitan a las reuniones familiares. Los sucesores de Mao vieron que el comunismo no funcionaba y que enriquecerse era más atractivo. Así que abrieron las puertas al comercio exterior y el dinero empezó a llegar a raudales. Para cuando 2012 la economía de China crecía en promedio un 6% al año y había alcanzado el segundo lugar en el mundo. Y entonces China empezó a mostrar su poder. Gastó mucho dinero en armas, miles de misiles balísticos y de crucero, aeronaves modernas como el sigiloso Chengdu J-20 y el Shenyang J-35. Los nuevos barcos incluían 3 portaaviones y un cuarto en camino. China ya posee la marina más grande del mundo, con 405 unidades activas. Aún no terminan. Pronto llegarán 2 submarinos nucleares nuevos, y eso es solo lo principal. El fortalecimiento militar de China está ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Esta no es una fuerza creada solo para proteger la patria. Busca imponer su poder. Cuando Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó Taiwán, Pekín perdió el control. Del 4 al 10 de agosto, China realizó ejercicios militares con fuego real e incluso ensayó un bloqueo. El mensaje fue claro. China ya no es el mismo ejército que Estados Unidos enfrentó en crisis previas del estrecho de Taiwán. La presencia de 2 portaaviones ya no intimidará a Pekín. Eso hizo Washington en la tercera crisis del estrecho de Taiwán, en 1995-1996. Taiwán estaba en transición. Como muestra de su madurez como país independiente en todo menos en el nombre, se estaba alejando de la dictadura que creó Chiang Kai-shek y celebrando su primera elección presidencial democrática. Y China respondió como cualquier nación sensata. Lanzaron un montón de misiles, Estados Unidos envió los barcos, China se retractó. Los estadounidenses lo olvidaron, pero China no. Hoy, los misiles del continente son más letales. Un resurgimiento económico vertiginoso y un ejército en expansión traen nuevas tentaciones. Obtienes dinero, quieres gastarlo. Gastas en armas y luego quieres usarlas. El nacionalismo chino no solo crece, está en todos lados. Las empresas dejaron de fingir ser locales y ahora se muestran abiertamente y con orgullo como chinas. Películas patrióticas como Guerrero Lobo y La batalla en el lago Kangjin han sido éxitos en la taquilla china, recaudando miles de millones. Mientras tanto, los diplomáticos al estilo Guerrero Lobo hacen lo mismo en el escenario mundial, buscando peleas con quien los escuche. En el salón de clases, Pekín implementa entrenamiento de masculinidad para endurecer a los niños con la política propuesta para prevenir la feminización de los adolescentes masculinos. Lo próximo será que manden podcast de Andrew Tate como tarea. China muestra hoy una actitud arrogante, similar a la de Estados Unidos en los años 80, con sus héroes de acción y su renovada confianza. Pero hay una diferencia. Todo ese fervor patriótico apunta en una sola dirección. Una isla que está a solo 87 millas, 140 kilómetros de la costa. La única que Mao nunca pudo tomar. El último recordatorio del siglo de humillación a manos de Japón y Occidente. Entre finales de 2020 y principios de 2021, China realizó una encuesta poco común. ¿Qué se debería hacer con Taiwán? Nuestra encuesta reveló que el 55% apoyaría una guerra para tomar la isla, el 33% se opuso y el resto no estaba seguro, quizá porque ya podían imaginar lo que les pasaría a ellos y a sus hijos si todo salía mal. La opinión pública realmente no importa en una dictadura autoritaria como China, pero esto probablemente le sacó una sonrisa a Xi. El nacionalismo chino es uno de los pilares del gobierno de Xi. Con la historia y capital político ligados a Taiwán, retroceder sería una gran pérdida de prestigio para Xi y el partido, sobre todo ahora que hay mucho por ganar. El estrecho de Taiwán no es solo una franja de agua, es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. En 2022, exportaciones chinas de 1.4 billones de dólares cruzaron este estrecho canal. No solo China usa esta ruta.
Según el Instituto Naval de Estados Unidos, casi la mitad de los buques portacontenedores del mundo pasaron por el estrecho ese año. Piénsalo como el Canal de Panamá, pero potenciado, excepto que este se encuentra entre dos rivales que se miran amenazadoramente a través del agua. El statu quo se ha mantenido por décadas, pero es una tregua inestable basada en una ruta marítima. China ya casi tiene el equipo y apoyo público necesarios para comenzar. Y Taiwán lo sabe, así que está haciendo sus propios movimientos. Estados Unidos cortó lazos oficiales tras la apertura de Pekín, pero bajo la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, Washington sigue presente en la isla como un compañero de cuarto fuera del contrato. Más importante aún, mantiene el flujo de armas. Para mediados de 2025, las ventas de armas sumaban $2.2 mil millones, haciendo que Taiwán pareciera el Grand Theft Auto, armado con todas las armas. La reciente lista de compras del Armagedón de Taiwán incluye 108 tanques M1A2 Abrams, 66 F-16K, 29 sistemas HIMARS y 100 misiles antibuque Harpoon. Todos forman parte de la estrategia del puercoespín de Taiwán. La meta de la isla es que un asalto anfibio resulte tan costoso y sangriento que Pekín lo reconsidere. Y para presumir aún más, también está desplegando sus propios misiles de fabricación nacional. El misil de crucero hipersónico Jingtian puede alcanzar Pekín o casi cualquier otra ciudad en el continente desde 750 hasta poco más de 1.200 millas, es decir, de 1.200 a casi 2.000 kilómetros de distancia. El público tampoco queda al margen. Casi 3/4 partes de los taiwaneses afirman que lucharían si Pekín actuara. Civiles se inscriben para entrenar, dispuestos a hacer munición viva si es necesario. Taiwán es valiente, pero sabe que la estrategia del puercoespín solo retrasa lo inevitable. Basta ver Ucrania. Putin ha sacrificado más de 1 millón de hombres por unos kilómetros de tierra y continúa. Para él, Ucrania no es solo territorio, es destino, una parte de Rusia perdida por la que está dispuesto a desangrarse para siempre. Bueno, dispuesto a que todos los demás se desangren por ella. Xi siente lo mismo por Taiwán, por eso se entienden y siguen el mismo guión. Estados-nación con fronteras y soberanía, solo burocracia occidental. Para ellos, el mundo está dividido en civilizaciones, unidas por la sangre, el idioma y la historia. Y en esa historia, Taiwán no es independiente. Es un capítulo que China insiste que todavía le pertenece en su libro. Si tienes la paciencia de escuchar los discursos de Xi Jinping, lo escucharás hablar sobre el sueño chino o la gran revitalización de la nación china. Taiwán encabeza esa lista de deseos. Con fecha límite en 2049, el centenario de la República Popular China. Para entonces, él quiere que eso esté cumplido. Pero si habla en serio, no puede esperar tanto tiempo. Es por las canas. China está envejeciendo rápidamente. Para cuando ella espera rejuvenecer a la nación, la edad media será de casi 52 años más cerca de Japón que de Estados Unidos. Es complicado hacer la guerra con un ejército reducido, hospitales llenos y el presupuesto consumido por cheques de jubilación. Ahora ves por qué Xi está tan decidido a estar listo dentro de 2 años. No hay forma de evitarlo. Si va a hacerlo, debe ser pronto, idealmente en los próximos 10 años. Si ella o su sucesor esperan demasiado, el momento se habrá ido. Este es el punto más alto de China, impulsado por años de auge y su gran población. Si se retrasan, la marea se va y Pekín queda más débil, viejo y pierde su mejor oportunidad de cambiar el mapa por la fuerza. Pero incluso si Pekín da luz verde, la victoria no está asegurada. Sería la mayor apuesta que el Partido Comunista haya hecho jamás. Las invasiones anfibias son la acción más riesgosa en la guerra. Aunque tuvieran el factor sorpresa, serían una pesadilla y ella no lo tendría. La preparación se notaría meses antes. Igual que los simulacros falsos de Putin antes de Ucrania, Kiev lo vio venir, se atrincheró y destrozó la Blitzkrieg de Moscú. Han pasado 3 años y medio y 1 millón de muertos. Putin lo tuvo fácil. Él no necesitó transportar a su ejército a través de un tramo de agua primero. Las sanciones contra China estarían listas incluso antes de que zarpen los primeros barcos del puerto. Pero sancionar a China no es lo mismo que sancionar a Rusia. Si Estados Unidos y sus aliados jalan el gatillo, más les vale estar preparados para mucho dolor, porque también les va a tocar a ellos. La economía de China alcanza los $17.8 billones, aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto Mundial. Desde que Deng abrió las puertas, se ha convertido en el taller del planeta. China está muy integrada en las cadenas de suministro globales y desvincularla no será fácil. Ya tuvimos una probadita de eso durante la pandemia.
cuando Beijing insinuó que podría cortar el suministro de insumos médicos si los países hacían las preguntas equivocadas. Y no se trata solo de cubrebocas y guantes. Prácticamente todo pasa por China. 8 de cada 10 iPhones se fabrican ahí. ¿Tienes Android? No te emociones aún. Samsung se fue en 2019, pero tu teléfono, tu televisor, tu laptop, todos dependen de las cosas que controla China. Pon todo junto. La gran economía de China, su papel como fábrica mundial y su control tecnológico, y el panorama se aclara. En el centro de todo están las tierras raras. 17 elementos metálicos sin los cuales la vida moderna no puede funcionar. Aunque el nombre es un poco engañoso, las tierras raras no son tan raras, pero ¿adivina quién tiene la reserva en 2023? China produjo alrededor del 70% de las tierras raras del mundo y además manejó el 90% del procesamiento. El Consejo Atlántico estima que las sanciones a los bancos chinos, como las que se impusieron a Rusia, sacarían $3 billones de la economía global. Eso equivale al tamaño de toda la economía del Reino Unido, desapareciendo de la noche a la mañana. Y eso no es ni la mitad del problema. China es un gigante comercial, pero Taiwán domina el juego de los chips. Produce el 55% de los semiconductores y el 92% de los más avanzados del mundo, el 35% de los autos y el 70% de los teléfonos inteligentes del mundo provienen de las líneas de producción de Taiwán. Y no termina ahí. Esos chips alimentan tu refrigerador, tu televisor, incluso tu lavadora. Si sacas a Taiwán de la ecuación, de repente estarías lavando a mano tu ropa sudada del gimnasio en el lavabo. Estados Unidos y sus aliados están luchando por reforzar las cadenas de suministro, pero hay un límite en lo que pueden hacer. Taiwán mantiene la producción de chips principalmente en casa, no solo por ganancias, sino para asegurar el interés de Estados Unidos. Pekín espera que eso no se mantenga si invade. Washington no reconoce oficialmente a Taipei y no hay una OTAN en el Pacífico. Pero algo es seguro. Las sanciones golpearían como un martillo. Las sanciones aplastarían a China primero. Un estudio de RAND en 2016 estimó que una guerra de un año en Asia Oriental reduciría entre 25 y 35% el Producto Interno Bruto de China y el de Estados Unidos entre 5 y 10%. Antes del auge de la inteligencia artificial, Estados Unidos ya había retirado parte de su cadena de suministro de China, pero también se ha atado a los chips avanzados. Beijing va por el mismo camino, lo que significa que está igual de expuesto. Aún así, quizá China cree que Estados Unidos solo impondrá sanciones y no enviará tropas. Oficialmente, Estados Unidos se muestra evasivo con Taiwán bajo su política de ambigüedad estratégica. No dirá si defendería la isla o no. Ucrania recibió garantías de seguridad más claras con el Memorándum de Budapest de 1994 al entregar sus armas nucleares. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Así que si China invadiera, tendría que hacer el trabajo rápidamente. Existe la posibilidad de lograrlo. Aunque el estrecho de Taiwán lo complica, China tiene ventaja geográfica. El ejército de Estados Unidos está distribuido por todo el mundo. El ejército de China está localizado, puede lanzar todo lo que tiene contra Taiwán y no construyó esa montaña de barcos y misiles solo para presumir. Entre más te acercas a China, más misiles y mayor precisión hay. Todas las bases de Estados Unidos en el Pacífico Occidental están en su alcance. Incluso Guam, a casi 4.800 kilómetros de distancia, es un blanco perfecto. Las defensas antimisiles derribarían algunos, pero otros lograrían pasar. Lo que la geografía da con una mano, lo quita con la otra. Washington conoce la amenaza de misiles y tiene planes para hacer que China pague en una guerra más larga. Xi pensó que tenía una solución. Así nació la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La Iniciativa de la Franja y la Ruta fue una apuesta de $1 billón que envejeció como leche echada a perder. La idea era simple: comprar influencia, invirtiendo en infraestructura en países clave y crear rutas comerciales alternativas. La joya era el Corredor Económico China-Pakistán. Corredor Económico China-Pakistán, un atajo para evitar los puntos débiles de China. Los barcos del Golfo Pérsico podrían descargar en Pakistán y luego ir a China por carretera y tren. Míralo en un mapa y verás por qué. Es la ruta de la seda renacida, excepto que nunca sucedió. Las rutas del 1400 siguen siendo claves y el costoso atajo de Pekín fracasó, dejando a China bloqueada por puntos estratégicos controlados por la Marina de Estados Unidos. El estrecho de Miyako, de Luzón, cerca de Filipinas y Taiwán, y de Malaca. En su parte más angosta,
Solo 24 millas o 38 kilómetros, eso es una pesadilla para el usuario de energía más hambriento del mundo. China consume una cuarta parte de la energía global y el 15% del petróleo crudo del mundo. ¿Sus propias reservas? Una piscina infantil cuando se requiere un estadio olímpico. Desde 1993 ha tenido que importar el resto. Y el 80% de ese petróleo pasa por Malaca. Y aquí es donde entra Taiwán. Controla la primera cadena de islas. Quien controle Taiwán decide si la Marina de China se queda encerrada en su costa o se libera hacia el Pacífico. Y no es solo el petróleo. 2/3 de todo el comercio chino pasa por ese mismo estrecho. La Marina de Estados Unidos lo sabe. Si Pekín manda barcos a Taiwán, los portaaviones estadounidenses no solo irían ahí. Algunos se quedarían en Malaca, con su mano alrededor de la garganta económica de China. Los misiles de alcance medio de China pueden llegar a barcos estadounidenses desde aquí, pero a mayor distancia ese paraguas se debilita. Estados Unidos tiene un as bajo la manga que los misiles chinos no pueden derribar fácilmente. Los barcos de superficie y las bases pueden ser blancos fáciles, pero los submarinos son un juego completamente diferente de escondidas. Estados Unidos tenía 64 submarinos en su flota el año pasado. China no se quedaba atrás con 61, pero los números no lo son todo. La Marina de Estados Unidos opera submarinos nucleares capaces de largas misiones y gran profundidad. El almirante Samuel Paparo, entonces jefe de la Flota del Pacífico, afirmó que los submarinos de Estados Unidos superan por una generación a los de China. No estaba exagerando. China posee 48 submarinos diésel eléctricos muy silenciosos con batería, pero deben emerger para recargarse. Cuando esos motores diésel arrancan, suenan como una bocina de auto bajo el agua. Los submarinos nucleares chinos, tipo 93 y 94, son más ruidosos que los estadounidenses. Los nuevos 95 y 96 aún están en diseño hasta 2030 y su producción en masa llevará tiempo. Tiempo que Pekín podría no tener. ¿Y si China invadiera Taiwán? Submarinos estadounidenses esperarían en puntos clave. La economía china se asfixiaría si la pelea siguiera y esos submarinos podrían atacar el continente. ¿Y si Pekín atacara las bases estadounidenses en la región? Bueno, los torpedos tienen su propia forma de devolver el favor. Lo que no pasaría sería una pelea limpia, 1 contra 1. Estados Unidos podría aportar más potencia de fuego de la esperada por China, y pronto no sería el único. Los vecinos de China, la mayoría de los cuales ha logrado molestar, también estarían buscando venganza. 17 países tienen disputas territoriales con Pekín. El mayor enfrentamiento, Japón. La mayoría en Japón vive en sus 5 islas principales. Pero al sur hay unas rocas solitarias llamadas Islas Senkaku, o Diaoyu, según China. Nadie vive ahí, pero en 1969, la Organización de las Naciones Unidas descubrió petróleo y gas cerca, y de repente, China recordó que las había poseído desde el siglo XIV. Es curioso cómo funciona la historia cuando hay petróleo de por medio. Y sinceramente, esa afirmación tiene más sentido que el cuento de hadas de Pekín sobre antiguos colonos en las Spratly. Más sobre eso después. China ha aumentado la presión en las Senkaku. En enero de 2021, aprobó una nueva ley que le da luz verde a su guardia costera para usar la fuerza contra embarcaciones extranjeras que invadan aguas chinas. Y, gran sorpresa, la definición de Pekín sobre sus aguas era lo más amplia posible. La ley lo deja claro. La jurisdicción china abarca aguas interiores, mares territoriales, zona contigua, zona económica exclusiva, aguas de su plataforma continental y el vago término de otras aguas. Puedes imaginar lo que otras aguas significa para Japón. China ya provocaba en las Senkaku, poniendo a prueba los límites de Japón. Esta ley convierte esas provocaciones en una enorme señal de advertencia intermitente. Pero más importante aún, Japón no puede darle la espalda a Taiwán. Su supervivencia depende de ello. El 20% de su comercio pasa por el mar de China Meridional, controlado militarmente por China. El estrecho de Taiwán mueve el 25% de sus exportaciones, 32% de importaciones y 90% de energía importada. Por eso, poco antes de su asesinato, el ex primer ministro Shinzo Abe advirtió que una emergencia en Taiwán también sería una emergencia para Japón. No estaba exagerando. Si China toma Taiwán, la propia existencia de Japón está en juego. El asesinato de Abe no desvió a Japón de su rumbo. Lo aceleró. Él sentó las bases para un ejército más fuerte y sus sucesores pisaron el acelerador. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Japón se está armando para la ofensiva, comprando misiles que pueden alcanzar objetivos mucho más allá de sus costas. Luego,
En diciembre de 2022, Tokio lo hizo oficial. El gasto en defensa alcanzará el 2% del Producto Interno Bruto para 2027. Esa fecha no fue elegida al azar. Estaba dirigida directamente al cronograma de invasión de Xi. En Japón hay unas 54.000 tropas estadounidenses más que en cualquier otro país. Incluso si Tokio quisiera mantenerse al margen de una pelea por Taiwán, la geografía no se lo permitiría. Esas bases convierten a Japón en parte del campo de batalla desde el primer día. Corea del Sur tiene 25.000 tropas estadounidenses. Seúl puede hablar menos sobre Taiwán que Tokio, pero está igual de comprometido con el equilibrio regional. Y ahí está el problema más grande, el comercio. La geografía atrapa a Corea del Sur en los mismos puntos de estrangulamiento. El 90% de su comercio marítimo transita por el mar de China Meridional y el 30% y casi una cuarta parte de sus exportaciones. Corea del Sur ha buscado equilibrar su seguridad con Washington y sus negocios con Pekín bajo la China de Xi. En 2024, el presidente Lee Jae-myung incluso dijo que Seúl debería evitar tomar partido y simplemente dar las gracias tanto a China como a Taiwán. Pero la gratitud no frena misiles. Cuando comiencen los disparos y haya menos rutas comerciales, Corea del Sur no podrá ser neutral. La seguridad y supervivencia la llevarían a la guerra. Seúl puede fingir que la neutralidad funciona porque la geografía la ha mantenido protegida de los movimientos más duros de China. El 11 de agosto de 2025, un patrullero de la Guardia Costera China y un barco de la Armada del Ejército Popular de Liberación chocaron entre sí. No estaban cerca de China, sino en el mar de China Meridional, y la Guardia Costera Filipina captó las imágenes. Manila fue rápida en culpar a Pekín por el caos, y acuífero bastante caótico en esta zona del mar. En una parte del mar ya llena de buques de guerra y embarcaciones de la Guardia Costera de media docena de naciones, el caos es básicamente el estado predeterminado. China reclama casi todo el mar de China Meridional con su famosa línea de las 9 rayas. Filipinas lo llevó a la corte en La Haya en 2016 y ganó. Los jueces declararon ilegales las reclamaciones de China, pero eso no frenó a Pekín. Xi prácticamente dijo, «Inténtalo y deténme». La disputa de China con Filipinas solo se volvió más fea desde entonces. Los enfrentamientos entre barcos han aumentado en los últimos años. El choque entre los dos barcos chinos fue solo un alivio cómico. Normalmente, son los barcos filipinos los que terminan siendo aplastados. Si no los embisten, los atacan con cañones de agua chinos, dejando a la Guardia Costera y pescadores empapados, golpeados y humillados. Filipinas ha hecho lo único que puede, apoyarse aún más en su viejo aliado, Estados Unidos. Las bases estadounidenses alguna vez se extendieron por todo el país. Luego se redujeron después de la Guerra Fría, pero la construcción de islas por parte de China las trajo de vuelta. Ahora hay 9 bases estadounidenses en suelo filipino. Mira dónde están las bases. 5 están en el norte, casi como pistolas apuntando al estrecho de Taiwán. Otras 2, Palawan y la base aérea Antonio Bautista, están frente a las Spratlys, plataformas perfectas para bloquear las rutas marítimas de China. La geografía ha convertido a Filipinas en un cable trampa, y Washington lo ha tensado al máximo. Filipinas no solo aloja bases, también se fortalece. Su fortalecimiento militar está dirigido directamente a la expansión de China, y el entrenamiento se ha intensificado al máximo. En mayo y junio de 2025, tropas filipinas hicieron ejercicios con estadounidenses, japoneses, surcoreanos y británicos. ¿Qué estaban haciendo? Una de las tareas consistía en probar el lanzador de misiles antibuque Némesis. ¿Dónde estaban? Las Islas Botánicas. Mabulis, la más al norte, está a solo 142 kilómetros de Taiwán. Eso está más cerca que Nueva York de Filadelfia, prácticamente vecinos en términos estratégicos. Filipinas también está construyendo un puerto aquí. Cuando esté listo, será una gran plataforma para presionar el comercio chino si Pekín aumenta la presión. Ahora el panorama geográfico toma forma. Si China avanzara sobre Taiwán y arrastrara a Estados Unidos y sus aliados, no solo se enfrentaría a los defensores de la isla, sería presionada en 2 frentes, cerrándose como una prensa. En un bloqueo en el estrecho de Malaca, con Australia interviniendo, Pekín sentiría la presión. Incluso con todos sus nuevos barcos y misiles, está jugando un juego peligroso, uno con altas probabilidades de perder. Cuando las probabilidades parecen malas, surgen movimientos desesperados y peligrosos. ¿Y qué hay de las armas nucleares?, te preguntarás. En teoría, China promete no ser la primera en usarlas. Parece tranquilizador hasta que investigas más.
En un documento poco conocido, La ciencia de las operaciones de la Segunda Artillería, se encuentra la letra pequeña sobre los escenarios donde Pekín reduce el umbral nuclear. Al leerlo, la promesa de no usar armas nucleares primero parece más una laguna legal. El manual de China dice que las armas nucleares entran en juego si una superpotencia nuclear comienza a atacar sus objetivos estratégicos, y Pekín no tiene forma de contraatacar. Eso no es un mensaje para cualquier otro. Eso es un mensaje para Estados Unidos. Pero este documento señala líneas rojas como ataques al territorio continental, su infraestructura o sus ciudades. Atacar objetivos militares chinos en el mar no contaría. Así que si la pelea se limita a Taiwán, es posible que no se vuelva nuclear. Pero si cruzas esa línea, el mundo empieza a brillar. Un suspiro de alivio bienvenido. Claro, pero es de corta duración. Ya hicimos las cuentas de las sanciones. Ahora hagamos las cuentas de la guerra. ¿Cuál es el número final? Un análisis de Bloomberg encontró que una guerra por Taiwán le costaría al mundo $10 billones. Solo Estados Unidos y China tienen economías más grandes que eso. Eso es el 10% de toda la economía global. Entonces, ¿por qué China arriesgaría todo eso? Las reclamaciones históricas y el beneficio económico no explican una apuesta tan grande. China ya es rica. ¿Por qué arriesgarlo todo? Vale la pena pagar por resentimientos de una guerra civil de hace un siglo. Taiwán está en medio de la primera cadena de islas, el premio definitivo. Actualmente, la riqueza de China depende de la cooperación extranjera y está limitada por puntos estratégicos fuera de su control. Si toman Taiwán, la cadena se rompe. Puertos como Suao y Hualien podrían quedar en ruinas después de una pelea, pero una vez reconstruidos, le darían a Pekín una puerta directa al Pacífico. Con Taiwán, China no solo movería barcos, sino que controlaría todo. El estrecho, el mar de China Meridional, las rutas comerciales vitales de Japón, Corea del Sur y Filipinas, todo bajo el control de Pekín. Esto no solo inclinaría la balanza, reescribiría el mapa con China en el centro. ¿Qué está dispuesto a arriesgar China por esa recompensa? Estamos a punto de verlo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.